Entonces, vamos a saludar a la comunidad. ¿Qué onda, comunidad? Hoy traemos de invitado a mi amigo Max. Él es mi amigo que me ayudó a hacer los ejercicios del trabajo, y que me los pasó, es muy buena onda. A él lo conocí, ¿en dónde nos conocimos, Max? A ver, cuéntame. ¿Te acuerdas? Sí, claro, fue en la clase de César, ¿no? Ajá. Fue tercer semestre, Sí. estábamos tomando cálculo 3, ¿no? Cálculo 3 con nuestro buen amigo César Cedillo. César Cedillo. Cesarín. De hecho, tú te acercaste a hablar de mí después de una clase, Sí, pero sí. no me acuerdo si la clase fue con César o fue la de Edgar, que el día de la desigualdad que salió Mira, te voy a decir cómo yo me acuerdo que empezó como la amistad. Yo me acuerdo que estábamos en tercer semestre y estábamos tomando cálculo 3 y lineal con Leobardo. Estábamos en dos cursos. sí, cierto. Y entonces yo me acuerdo que Leobardo preguntaba cosas y nadie contestaba. Y tú te sentabas como dos bancas al lado de mí y nada más te oía mover la boca, o sea, te veía que movías la boquita así, como voz baja, ¿no? Y me llamaba la atención así de este güey, ¿qué pedo? Te lo juro. Cada día más esquizofrénico. Cada vez esquizofrénico. Entonces ya como que me llamó la atención, entonces ya me acuerdo que ya que como más cerca de ti en las bancas y contestaba las preguntas que decía Lobardo, pero no las contestabas en voz alta, o sea, era como para ti, ¿no? O sea, como que decías, la base o conceptos así como preguntas y tú respondías así como en voz bajita, ¿no? Pues haces esto o así, Sí, ¿no? es que cuando no estoy muy seguro, mejor digo, pues a ver, voy a tratar de recordar y si sí, pues ya, lo digo. Pero era cagado, banda, porque este güey contestaba todo, o sea, todo lo que contaba Leobardo. Lo que él decía en voz baja, Leobardo lo decía en voz alta después, ¿no? Entonces, no mames, sí, mucho. no me acuerdo. Sí, güey. mucho. Entonces yo me acuerdo, dije, no, este güey le carbura chido, ¿no? Así le raspa chido la ardilla. Y después tomábamos otras clases en cálculo 3 y cosas así, y era exactamente lo mismo. César preguntaba cosas, y yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo que estaba como muy marcado como los grupitos en ese curso. Sí, había uno al frente, había uno al costado, a los costados y había atrás, ¿no? Ajá. Y tú estabas como solito, ¿no? Así, tu pedo, ¿no? Creo que sí. Y también pasaba como cosas similares. De hecho, había como un grupo que era un poco competitivo, no sé si recuerdes. El de... Sí, Naum enfrente. Había otro güey de lentes, físico también, ¿no? Otro físico, que hacía cuentas muy rápido. Y había uno chaparrito de lentes que Gamboa, también... me acuerdo que estaba Gamboa. Ajá, ese güey que también. hace las cuentas bien rápido, ¿no? El Fer. El Fer, ajá. Pero él no se juntaba tanto con ellos, él estaba enfrente, pero estaba como con ellos, pero como un poco apartado, pero sí. Ya. Y había otro morro que contestaba todo, güey, que no se preguntaba, y así como pinche ardilla. Era el de lentes, ajá, ¿no? el de lentes, ese chaparrito. Sí, me acuerdo, uno chaparrito. Sí. Entonces, estaba cagado. Ese curso a mí se me hizo pesado porque como que estos vatos sentía que como que querían acaparar como toda la clase como para ellos, no sé si te acuerdas, así que algo y todos esos güeyes, como que no dejan como participar tanto a las otras personas. Y en mi percepción, no sé si así hayan sido las cosas, pero estos güeyes como que te robaban a veces la palabra, como que te querían contestar, no sé, tú preguntabas algo y estos güeyes como que ponían cara de ya no sé, como que, no sé, así lo sentía yo, a lo mejor era mi sentir y no era así, eso sí no sé. Y yo me acuerdo que me enchilaba un poquito porque luego preguntaba. Querías decir algo y no te dejaban. Ajá, o preguntar, no, ni siquiera como decir, sino preguntar algo y ya como de, entonces como que me empezó, como que ese curso no lo disfruté tanto porque estos güeyes como que eran demasiado aprensivos con la atención de la clase, según yo, a lo mejor yo era el de pedo, ¿no? No, yo me acuerdo que, bueno, yo sí lo llegué a disfrutar porque, no mames, o sea, los enfoques que daba César estaba en otro pedo, güey, no. Sí. El curso estuvo en otro nivel. Sí, el curso muy bueno, o sea, el curso estuvo muy chido, pero digamos que el ambiente es lo que no me gustaba. Ajá, el ambiente no lo disfruté, el curso sí lo disfruté, claro que lo disfruté. Sí. Ya entonces, pues César preguntaba cositas y ahí como que iban como respondiéndose. Entonces yo me acuerdo que yo me apliqué un poquito más en ese curso, o sea, ya dije, ok, voy a poder estudiar más chido porque también quiero como que, pues, participar y así, ¿no? Y ya, yo me acuerdo que yo sabía un poquito de topología en ese curso, en ese momento. Y ya cuando fue la parte de topología, como fue como de, pues ahora yo. Yo participé un poquito más en todo eso, ¿no? Cabrón. Sí, estuvo ahí interesante el asunto de los egos de la clase. No, pues sí, estuvo ahí. Pero ya fue un curso ahí, y de ahí ya
creo que te empezó a decir que hacíamos equipo, ¿no? Para tareas de lineal. Sí, creo que yo estaba de salida ya para irme a mi siguiente clase y tú en eso te me acercaste. Me dijiste, no, oye, no me recuerdo qué me dijiste, güey. No me recuerdo qué me dijiste. Pero creo que nos quedamos platicando lo que estaba caminando a la siguiente clase. Y dije, no, este güey pues sí me cayó chido, o sea, de toda madre. Sí quiero trabajar, ¿no? Y creo que hicimos equipo. Igual me presentaste a Felipe en ese momento. No sé si te lo presenté yo, güey. ¿Yo te lo presenté? Sí, no mames. Sí, tú me presentaste a todos, güey. Sí, teníamos otro amigo que también muy inteligente, que iba en ese curso. Y también a Felipe, güey. Le mandamos un saludo. Le empecé a hablar porque íbamos como juntos hacia Copilco. O sea, los dos cuando salíamos de la clase terminábamos y ese güey iba a Copilco y yo iba también a Copilco, ¿no? En ese entonces tenía una novia que iba en economía, entonces pues iba a pasar por ella, ¿no? Sí. Entonces pues íbamos por el mismo camino y todo el pedo, pues era como raro, ¿no? Salir de la clase y ese güey iba adelante, yo iba atrás y no sé, como cagado, así como de, pues ya hay que hablarnos, ¿no? Y ya también yo le hablé a Felipe también, le dije, no, ¿qué pedo, Felipe? ¿Qué onda? Bueno, no, ¿qué pedo? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y ya empezamos a platicar y ese güey también es súper, es más reservado que tú, yo siento, pero ya cuando le agarras confianza también es muy chido, nos suelta el Felipe. Entonces ya empezamos a platicar, hicimos buena amistad, y ya empecé como a juntar un poquito a la banda, ¿no? Porque creo que también yo me hablaba con un güey que se llama Juan, ¿te acuerdas de Juan? No sé, Juan. Güey, Juan, sí es cierto, también era muy chido, güey. Sí, buen Juan. Sí. Entonces, creo que ahí los como que unimos. Nos empezamos a unir. Ajá, ahí, por lo menos para trabajar en equipitos, ¿no? Porque también Juan iba en lineal. El lineal con Leobardo. Sí. Ajá, entonces ya empezamos a hacer como equipitos, empezamos a convivir un poquito más, seguimos compartiendo clases, De ahí nos metimos a cálculo 4, ¿de ahí tomamos otra? No me acuerdo. Yo lineal 2. Con Valente. Y yo lo digo con Pichardo. Sí, ahí no. Y compartimos análisis uno con Ballesteros. Un rato. Ahí, sí. Que fue en la época de... Que cuando estaba hasta la madre el salón, güey. Sí. La Magna la Magna 2 quedaba hasta el huevo de llena, güey. Sí, estaba atascadísima. Porque cagadamente como que pensaban que Ballesteros iba a ser un maestro barco, ¿no? Tenía como esa impresión la gente. Y se atascó pues de actuarios, ¿no? Sin ofender, como que luego buscan como cosas un poquito más sencillas, ¿no? Porque pues no es su enfoque, obviamente. Sí. Entonces se metieron ahí muchos actuarios, actuarias, estaba hasta el huevo, una aula magna. Nos sentábamos, ¿te acuerdas que nos sentábamos en el piso? Sí, al frente, wey, en el piso, sí. Como pinches, Sí, porque luego me acuerdo que veía que ahí era cuando los pinches, actuarios se guardaban los lugares, ¿no? Puta, sí. Que ponían sus putas mochilas para guardar lugares, güey. Pinche mamada. Sí, castrosos. Entonces, pues ya nos sentábamos adelante. Ahí estaba el curso con el buen Arturo, ¿no? Miguel Arturo Ballesteros. Sí, Ballesteros. Curso interesante, ¿no? Sí. Curso interesante. Enfoque clásico, ¿no? Todo es lo que todos dan. Creo que él lo da. No lo da en el mismo orden, ¿no? Sí, pero era como muy estructurado, no sé si te acuerdas que llegaba y le ponían numeración a los teoremas. Sí. Y había vatos que estaban haciendo su servicio social con él y justamente ellos iban pasando las notas. Sí me acuerdo. Teníamos como 4 ayudantes. Estaba Diego, estaba el otro, Hugo, ¿no? Hugo Vermont, sí. Estaba Natalie y otro chavo que no sé, Gerardo, ¿no? Creo que sí era Gerardo. Ajá, sí, todos muy buenos. No, Fernando, ¿no? El de lentes. Ese era el principal. Ese era el principal y estaba Diego, Natalie y Hugo, ¿no? Porque nada más y había otro eran 4, ¿no? ¿Sí? Okay. Nada más eran 4. Me imagino otro cabrón. Sí, estaba interesante ese curso. Y de ahí como que ya no tomamos cursos, ¿no? Pero... No, ya de ahí no, pero nos seguíamos topando, ¿no? Sí. No, íbamos a comer o íbamos a... Fuimos a Copilco, ¿no? A echar pizzas, que fuimos con Felipe y todo el pedo. Sí. A echar miches también. Pero sí. Estuvo, ahí nos empezamos a relacionar, nos empezamos a juntar, formamos buena amistad. Sí. Los invité a mi casa de acá de Toluca, a ti y a Felipe, me acuerdo, bien, ya unos ahí años. Fue cuando vinimos, sí. Estuvo cagado. Sí, fue cuando el mercado, ¿no? Que justamente lo decía Paco, que cuando
ahí hicimos la obra del día, ¿no? La acción del día, ayudar a tirar el mercado. Nos fuimos a las, ¿qué? 2 de la mañana. Sí, es que estaban remodelando un mercado, entonces estaban pues en destrucción, ¿no? Cuando se destruyen, demolición del mercado. Estaba medio abandonado, entonces pues ya nos metimos como 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana y pues ya estaba puteado el mercado, pues lo terminamos de putear un poquito más el mercado de ahí. Pero ya era algo que se iba a demoler. Sí, claro. No somos tan vándalos, ¿no? No. Estuvo cagada esa vez. Pero tuvimos como intereses como más o menos similares, a pesar de que tú te fuiste al álgebra. Sí. Y yo me fui como hacia el análisis. Bueno, o sea, tú ya estabas en topo y de ahí te cambiaste a análisis, ¿no? Ah, sí, yo estaba como que yo quería ser topólogo, sí, según yo. Estabas muy clavado con Luis y con Felipe y con Carlos, sí. Ahí en toda esa parte de topo. Pero sí era algo difícil, algo desgastante. Luis era muy exigente, es muy exigente, entonces sí tuve como pedos así de que te dormías y soñabas con los problemas y cosas así que ya no estaba chido. No te gustaba. No era, me dio como, y aparte ansiedad, ansiedad y los exámenes eran pesados según yo, los sentía bastante elevados. Te quemó, ¿no? Sí me quemé, luego Luis es muy exigente con los exámenes, entonces hace que los cheque el ayudante. Y después de que los cheque el ayudante, los vuelve a revisar él, ¿no? Entonces, sí. Y es muy exquisito, o sea, con las palabras, la puntuación, o sea... sí. Sí, es muy, o sea, o está excelentemente bien o no está bien, así tal cual, ¿no? O sea, y él no es como que te diga, buen trabajo, lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, más bien como que te castiga si lo haces mal, ¿no? Como que, es como que la cagaste, ¿no? Entonces, nunca como que... Bueno, yo sentí que nunca... Como que te motivaba de una manera como sana, ¿no? Así de, no, estás haciendo lo chido, te está yendo chido, qué bien, ¿no? Lo que sí tuvo un detalle que me gustó de Luis fue que al final de Topo 1, a los mejores promedios nos regaló un libro de topología, de contraejemplos en topología, de la Dover, creo. Ahí lo tengo guardadito, ese contraejemplos. Son famosos libros de contraejemplos en algo, en análisis, en ese tipo de cosas. Fíjate, no sabía, de la Dover. Creo que es de la Dover. Sí, está chido el libro ahí lo tengo guardado. Que los contraejemplos en topología son así como de, son espacios bien raros, bien inventados, ad hoc para el contraejemplo. Sí. Entenderlos es un pedo y luego los entiendes y ya, pues es contraejemplo de que es un espacio que tiene tal propiedad, pero no cumple con tal otra propiedad, ¿no? Pero sí eran espacios que nunca vas a usar en tu vida, o sea, nada más eran contraejemplos, pero se clavaba en ver esos espacios así a detalle, entender las propiedades, demostrar que cumplían cierta propiedad y demostrar que no cumplían otra cierta propiedad, ¿no? Entonces sí está como un poco desgastante eso. Sí. Igual nos enseñó cosas de cardinales y yo nunca llevé conjuntos. Entonces había una topología que le das a omega. Ajá, y son una topología un poco extraña que es contraejemplo de varias cosas. Es importante porque muestra muchos contraejemplos. Pero son cosas un poco raras, la verdad. O sea, como que primero entenderlos en una clase, como estos omegas y que omega quién sabe qué, que la verga, y luego darles, ¿no? Le daba la topología, creo que del orden. Entonces a través de esa topología, pues sí, se empezaron a complicar un poquito las cosas. Pero sí me rifé en ese curso, me acuerdo que era bastante participativo y sí, pero ya en Topo 2 sí ya como que no. Sí, ya como que dije, no, ya está, me estoy quemando, ¿no? Ya no puedo. Aparte que todo es demasiado abstracto, o sea, no hay, bueno, por lo menos no se enseñaron tantas cosas aplicables así, ¿no? A finanzas o física o otras cosas, ¿no? Era topo general, diestra y siniestra y ya, ¿no? Pura y dura, ajá. Sí, pura y dura. Ya después de eso, como que cambié un poco mi enfoque. Sí, no, ya descubriste el análisis con César, ¿no? Ajá, o sea, tuve como una etapa de análisis con César. Como que me gustó mucho cómo dio los cálculos. Cálculo 3 y 4. Sí. Tuvo un enfoque muy bonito. Y ya me metí a análisis 1 con... pues con Ballesteros la dejé, me acuerdo. Sí. Y ya me metí con César porque dije, este güey la va a dar y me gusta mucho. No, y también era mi sueño, güey, tomarla con César, pero pues yo dije, no sé, no quería como dejar mis materias. Y dije, bueno, pues ya no pedo, la meto. De hecho, le pregunté a César con quién la podía meter y él me recomendó con Ballesteros. Sí. Entonces dije, bueno, pues... Ya después de César tomé análisis 1 y estuvo chido el curso, estuvo padre. Ya no iba la banda como tóxica de cálculo 3, sí, según los yo. cálculos, ¿no?
Entonces ya era banda nueva, así más alivianada, y pues ya el ambiente también estaba más sano, más disfrutable. Lo que hice es el cambio de ayudante. ¿Te acuerdas? El buen Rafa, te mando un saludo, cabrón. Rafa. Está bien, güey. Que te vaya bien, cabrón. Creo que te está yendo chido. Que Rafa es una persona que es muy inteligente, pero es como no, incumplida. Muy pedagogo, ¿no? Es incumplida, ¿no? O sea, como que sí, no es metódico, o sea, como que llegaba a improvisar o sí. No le echaba tantas ganas, ¿no? A la parte de preparar bien las clases, como que organización y esas cosas como que no era lo suyo, por así decirlo. Sí. Entonces, pues sí fue como un baje en la ayudantía, porque teníamos un ayudante que era a ver, ¿cómo dirías que es Edgar? Nuestro ayudante Edgar. Güey, no sé, describirlo, a ver, descríbelo en una palabra, güey. En una palabra yo diría que San Edgar fue San, ¿no? San. Fue santo. Edgar, ¿cómo podría decirlo, güey? Edgar fue... Eficiente. Fue implacable, ¿no? Nunca tuvo, bueno... No, sí, porque hubo un pequeño error cuando dio la parte de las series de Taylor para el gradiente, ok, ¿no? Sí, se mamó. ¿Te acuerdas? Sí. No, yo diría que es eficiente. Eficiente, sí, eficiente. Sí, yo también. Es eficiente. Es muy serio y ve las cosas como duras, ¿no? Sí. O sea, no es como de que te voy a motivar. Riguroso también diría. Yo diría riguroso. Yo diría que es más matemático que físico. Sí. No sé, sí. Como que no motiva mucho los conceptos y simplemente a veces es como definición y propiedades, ¿no? Sí. Como tipo enciclopédico, ¿no? O sea, teorema tal, definición tal, ejemplos tales y vámonos, ¿no? Al menos en ese curso, porque yo me acuerdo que luego cuando hablamos de la geometría en los en R2 y en R3 nos hablaba de los grupos de rotaciones, güey, y como él era físico nos decía que ok, estaba chido. Entonces sí, había algunas cosas en las que sí era como muy lineal, ¿no? No, aparte había que tener una persona así en el curso porque por otro lado César es una persona como todo lo contrario, que se gasta mucho en mucha labia en motivar conceptos, pero a veces lo hace muy repetitivamente, ¿no? Sí, repetitivo, más que nada es eso, como muy repetitivo. Entonces, a veces pues podíamos tener como media hora de platicar más o menos de la idea intuitiva de los conceptos, ¿no? Sí. Y a veces como que hacía falta tiempo de ser como más enciclopédico, ¿no? Así más rápido. Sí. Y nos comía mucho los tiempos. Sí. Y nos hacía ir los sábados. No, pues en cálculo 3 tuvimos que ir en vacaciones, ¿no? Yo ya no fui, güey, en enero, cuando vieron la parte de... Y no acabamos el curso. Cabrón. Sí, que vieron todo lo de la función inyectiva, la derivación implícita en R. No, implícita no. ¿Implícita no lo alcanzaron? No, el tema de la función implícita no lo alcanzamos a ver. Fue el del tema de la función inversa. El de la función inversa. Eso lo vimos con análisis justamente, de eso. Sí, con conceptos de análisis un poco que no entendí en ese momento, o sea, al menos intuitivamente no entendía chido. Y después ya, conforme pasaron los años, pues ya fui entendiendo cada vez más un poquito más esas partes de análisis, con otros enfoques, con otras cosas. Porque pues César es matemático, entonces sí daba ideas intuitivas, pero como desde el punto de vista matemático, ¿no? Sí. Entonces, a veces como la parte como histórica, como la parte del concepto bien, en dónde nace, pues era difícil de rastrear, ¿no? O no la sabía, entonces... No, a veces sí se aventaba discusiones chidas, ¿no? Pero sí, se aventaba más al rollo matemático, no daba la motivación. Yo me acuerdo mucho de una discusión natural donde define la definición de la norma de un operador. Ajá. ¿No te acuerdas cómo se la aventó? ¿Cómo se la aventó? Hablaban como una derivada, ¿no? No tanto, sino como... O sea, primero dijo, bueno, si la definimos como intuitivamente la queremos definir, pues es la constante cero. Porque, la única que está acotada. Ajá, si defines como una transformación lineal que está acotada y el ínfimo de esas madres, pues ninguna transformación está acotada, salvo que sea la constante cero. Sí. Pues no se puede así. Entonces dice, pues vamos a ver cuánto varía respecto a la altura con respecto a la base. Sí, como una derivada, ¿no? Como una especie de derivada, ¿no? Y entonces así define la norma, o sea, sí. Pero ¿sabes cómo llegas al concepto de manera natural? No. Sin aventarse de choro. No. Mira, justamente como los espacios de Banach son una copia de los espacios de Hilbert, pues hay una forma muy equivalente de
de calcular la norma de un vector, pues son el producto interior. Ajá. Lo dices, bueno, pues como dices... La raíz de... No, espera, con otro. O sea, ok. pones el producto interior, digamos, quieres sacar la norma de U. Ajá. Entonces pones el producto interior y en una entrada le pones U. Y haces una asociación que se acerca a él. No, y en otra entrada pones los otros vectores. O cualquier otro vector. Que no sea... Me parece que no sea cero nada más. Y de ahí, a lo que puedes llegar es que, haces el producto interior o lo proyectas, exactamente, lo proyectas con todos los vectores canónicos o de norma 1. Proyéctalo con sobre todo los canónicos de norma 1. Entonces cuando hagas la proyección, te va a salir que cuando lo proyectes, como la proyección básicamente es la sombra con unitarios, vas a alcanzar la distancia, digamos, del vector cuando justamente sea con él mismo, ¿no? Con él entre él, ¿no? O sea que es la norma del vector, el producto de U con U punto la norma de U, porque es la norma de U al cuadrado entre U. Entonces todas las sombras las vas a alcanzar exactamente, o sea, vas a alcanzar la norma del vector exactamente cuando sea el mismo unitario en su misma dirección. En cualquier otra dirección, como que se va a escapar, se va a salir o le va a cortar. Entonces justamente la visión geométrica de sacar la norma pues es con las sombras de todos los vectores unidad. Y cuando llegues al mismo te va a dar la norma. Entonces va a ser el más pequeño. Es el ínfimo de todos los productos interiores. Ajá. De norma 1 con él, las proyecciones, las componentes. Es la componente que más te acerca. Entonces si esa notación de bracket del producto interior la pasas a una transformación lineal, porque tú sabes que el producto interior representa una transformación lineal, entonces estás aplicando T, agarra U como el representante, ¿no? Entonces le pones T, es su representante en una transformación de espacio Hilbert. Ajá. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Pues sacando las normas de T de U con todos los U's unitarios. Entonces, y coincide, o sea, la forma de sacar normas en productos interiores de transformaciones de espacios de Hilbert coincide con las normas, son isométricamente isomorfos. Entonces, tú sabes cómo ahora ya no tienes producto interior, pero tienes transformaciones. Entonces, si aquí funcionaba con espacios de Hilbert y el espacio de Hilbert era idéntico a la transformación, porque el producto interior lo que se refiere es un representante de una transformación, pues es lo mismo. Ahora tienes nada más transformaciones y ya no tienes producto interior. Entonces pones la manera natural de hacerlo, pues como lo hacías con espacios de Hilbert porque eran equivalentes. Sí. Entonces es una copia. La norma del operador es una copia de la norma del vector en un espacio de Hilbert. Y esa es la forma como de entenderlo, porque si quieres generalizar el concepto, tendría que cumplirse lo que ya se cumplía antes en los de Hilbert. Y ya es como muy naturalizado, pues claro, lo que están haciendo es esto. Solo que acá están ¿cómo sacas la norma del vector a través de su funcional que lo representa? Pues con el propio interior, que lo multiplicas con todos los unitarios, porque son las proyecciones y es la que te va a dar la vuelta. ¿Entiendes? Entonces esas cosas fueron como que descubrirlas así como por mi cuenta, ¿no? Así como que en el fondo nada más sí están jalando los conceptos con funcionales a través de operadores. Y es la forma, sí, de generalizar, como te digo, las funciones, ¿no? Funciones generalizadas, distribuciones, etcétera. Es la forma, bueno, que a mí me gusta de entender, porque es como, porque entiendes que los espacios de Banach no son más que una copia lo más parecida que se pueda a un espacio de Hilbert. El teorema de Banach, todo eso es una copia del teorema de punto más cercano, es el mismo concepto, solo que en funcionales. Y ya. Funcional. Sí, porque careces de producto interior. Sí, no tienes tanta geometría, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. La geometría es distinta. Entonces son como cosas que él nos hacía de una forma, ¿no? Nos explica, no, pues es que los saltitos y esas cosas, que es una forma que funcionaba y que era ad hoc, pero que realmente no era la esencia de la norma del operador. No sé, entonces son como cosas que nos hacían sentido y que estaban chidas pedagógicamente, pero a lo mejor como que no era la esencia de la cosa. Sí. Es difícil porque... No, porque pues, a lo mejor César no se dedica a y es una parte como muy física del asunto, ¿no? O sea, como que los físicos como que tienen esta parte de saber intuir las cosas, pero luego formalizar como que no les interesa tanto porque no es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ellos buscan como usar herramientas para poder entender sus teorías, ¿no? Entonces,
pues ¿cómo sabes que la derivada sale? Pues no sé, o sea, no importa, ¿no? Yo sigo haciendo y ya que un matemático haga el cálculo formal, porque es representativo los experimentos. Sí. Entonces, si es representativo y compagina, pues tú sigue, no te preocupes por todo y vea que llegas y ve qué es lo que puedes sacar. Y después llegará. Es lo que decía Dirac cuando le cuestionaban la delta. Decía, no, pero es que no hay una función que tú multipliques, integres, porque pues, la teoría de Lebesgue dice que si defines 0 en todos los puntos y en un punto defines infinito, pues es idénticamente la función 0, ¿no? Entonces, si haces la integral de f por g o la delta, pero pues la teoría de Lebesgue te dice que no, pero Dirac decía, funciona y predice, ¿no? O sea, no sé, o sea, que lo hagan los matemáticos, o sea, estas deltas que yo propongo en las soluciones de las ecuaciones y esas cosas funcionan y son compatibles con los experimentos y explican el fenómeno, ¿no? Entonces, pues era la practicidad, los cálculos de, bueno, hay un cálculo que se llama cálculo de Heaviside, no sé si lo sí, fue un ingeniero eléctrico que justamente también, como me dices, o sea, las deltas las interpretaba como impulsos. Y así resolver las ecuaciones. Y justamente comentaba con Luis que el telégrafo y todo este tipo de cosas ya se había inventado, pero todavía no se entendía la teoría que había detrás de la teoría matemática que estaba bien detrás de las cosas, ¿no? Sí. Entonces no podían esperarse a entender la teoría para inventar el telégrafo, el teléfono, eléctrica. Ajá, ¿no? O sea, funcionaba, era útil y pues seguimos y ya alguien vendrá a explicar por qué funciona, ¿no? Sí. Que es una... Yo digo que siempre la física da... Bueno, para mí, la física como que motiva los problemas importantes de las matemáticas. Sí. Es como mi forma de entender para mí las matemáticas. Pero bueno, tú eres algebrista, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de por qué álgebra. ¿Por qué álgebra? Entonces así, ¿por qué no te fuiste a análisis o a variable o a otra cosa? Pues te engancha, es que te engancha, o sea... ¿Pero desde cuándo? Hay problemas... ¿Desde las superiores? No, yo creo que desde la Olimpiada, yo creo. Ah, ok. Sí, desde la Olimpiada, sobre todo porque hacer las cuentas, sí, más que nada las cuentas, pues ya ves que todo, o muchas cosas son trucos algebraicos, ¿no? Que si metes un 0, que si metes un 1, cosas de ese estilo. Pues a mí me atraparon, ¿no? O sea, me atraparon desde el momento en el que tenías que hacer, no sé, convertir algo en algo. Siempre me llamó la atención, ¿no? Y entonces, desde la Olimpiada ya tenía un pequeño piquete, sobre todo con la combinatoria. Aprender a contar, ahí hay okay. ¿De cuántas formas? Ajá, de cuántas formas puedes hacer ciertas cosas, o puedes arreglar, o sea, puedes hacer arreglos, o contar configuraciones, ¿no? Acomodos, todas estas cosas de ese estilo. Pues son muchas cuentas, pues más que nada son cuentas sencillas porque hay una regla del producto y una regla para la suma. Los principios básicos. Los principios básicos son los principios básicos del conteo, de la multiplicación y de la suma, ¿no? Entonces, desde ahí ya me empezaban a enganchar, ¿no? Estos problemas y pues ahí está el álgebra, ¿no? En estas cuentas, a la hora de hacer las cuentas, pues tenías que hacer a veces ciertos trucos o considerar ciertos casos repetidos. Entonces, pues ya desde ahí me empezaba a enganchar esto y la teoría de números. También en teoría de números hay mucha álgebra. ¿Y la teoría de números cómo la encontraste? O sea, también desde También la en la Olimpiada, sí. ¿Te acuerdas de algún problema o algo así de teoría de números que puedas recordar? Así como... que dijiste, no, maestro, me gusta. O cuando entendiste un problema, ¿no? Bueno, es que estaba muy chavito, estaba en la secundaria. Yo recuerdo que me gustaban porque, o bueno, me engancharon con las páginas infantinas, no sé. Sí, pues básicamente las ecuaciones diofantinas. Sí, encontrar soluciones enteras a ciertas ecuaciones. Y sobre todo también, o sea, cómo lo relaciona cómo se relaciona ese problema con el máximo común divisor. O sea, cosas que te enseñan así tan básicas. Sí, tipo de, tengo unas celosías de este tamaño, otras celosías de este tamaño. Bueno, me acuerdo así, hace muchos años que yo problemas de, tengo una celosía que mide 4x3, otra que mide tal, y quiero hacer una cuadrícula,
y de qué, no sé, ¿no? De qué tamaño tiene que ser esta cosa para que todos encajen, ¿no? Y no sobren cosas, ¿no? Es un problema que, me acuerdo, ¿no? Unos muy sencillos de primaria, de un farol, ¿no? Que el típico de tienes una farola que enciende cada 15 minutos, y tienes otra que enciende cada 23, y tienes otra que enciende cada tanto, ¿no? Entonces, si todas se prenden a las 2, ¿a qué horas volverán a coincidir? Cositas sencillas, ¿no? Muy, muy básicas, sí. Que son, pues, pininos, ¿no? De la teoría de números, pero sí hasta acertijos como el típico, ¿no? De la tumba, ¿no? Creo que Diofantes es famoso por eso, ¿no? Que en su epifacio pone a manera de acertijo de teoría de números la fecha de cuántos años tenía o algo por el estilo, no sé si conozcas eso. Sí lo he leído, pero, o sea, sí llegué a leer que lo puso lo planteó como 2 ecuaciones lineales y la idea era resolverlas. Pero ya me acordé, ya recuerdo que fue lo que me enganchó. El problema que vi, que dije, oye, esto suena bastante interesante, y a partir de ahí me empezó a gustar. O sea, lo que relaciona el álgebra, por ejemplo, con la teoría de números son las congruencias. Porque, pues, o sea, estás en los ZN, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el álgebra y los utilizas mucho para resolver problemas de teoría de números. En particular, el problema que nos enseñaron a resolver con las congruencias fue el de encontrar las ternas pitagóricas. ¿Se puede hacer con congruencia? Sí, sí, así se resuelve. No sabía ni siquiera que podía hacer esto. Sí, las ternas pitagóricas se resuelven con congruencias. Bueno, al menos nos enseñaron ese método, el de resolverlas con congruencias. Entonces, a partir de ahí fue que dije, no, esto sí es para mí. O sea, de aquí soy, ¿no? Esto es mi mole. No, y qué chistoso, porque te digo, tenemos como intereses. O sea, al final de cuentas sí son matemáticos, pero al mismo tiempo... Un poco distintos, de ramas distintas. De ramas distintas, por ejemplo, a mí estos problemas que me cuentas se me hacen como acertijos, ¿no? Acertijos matemáticos, ¿no? Es que es justo eso, yo también los veo así, güey, son pequeños retos, matemáticos. Y yo, por ejemplo, mi manera como de gozar un poco más o de la manera en que yo gozo más bien, es a través de entender la naturaleza, ¿no? Entender cómo funciona, pues sí, los planetas, ¿no? Las órbitas, cosas así. Más natural, ¿no? A lo mejor el mío mi enfoque es un poco más no artificial, sino problemas planteados más bien por nosotros y no por la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hacer lo de los arreglos, querer contar cosas, eso es algo que uno se pregunta, ¿no? No que la naturaleza ya te lo está dando, ¿no? Y uno lo trata de interpretar. Entonces, a lo mejor son como... Sí, es interesante, ¿no? Es como dos enfoques distintos, pero que llegan a un mismo centro. Y claro, que se explica más por qué tú eres algebrista, de teoría de números, de combinatoria, ¿no? Son problemas que son más específicos de este tipo de cosas, generalmente. O sea, no es como que los físicos se preguntan, ¿de cuántos arreglos de libros puedo tener? Y ¿no? Es algo distinto, ¿no? Sí. Está interesante, ¿no? Muchos matemáticos que conozco también tienen ese enfoque como más algebrista, más de teoría de números, más así. Y por otro lado también hay como otro enfoque, te digo, que más como de geómetras, que les gusta entender. No, el enfoque geométrico es otro. Como cómo puedo ver esto de una manera como visual. Ahora me estoy clavando en eso, güey. Ahora que estoy haciendo la maestría, o sea, con los problemas que me plantea Jorge, te digo, son geometría básica, pero el punto es sí, resolverlos justamente con los argumentos de la geometría clásica, pero también cómo meterlos estas construcciones que se dan de la geometría clásica, de la geometría griega, a la computadora. O sea, cómo los puedes hacer como más eficientes. Que también ya es un problema ya más del ser humano, del uso de computadora. Sí, ¿no? Claramente ya es algo... Pero lo interesante de las mates es que todo al final tiene puentes, ¿no? Sí. Entender los puentes es algo que es muy satisfactorio, y yo creo que es lo que más a mí... Y duro, ¿no? Tú ya lo estás viviendo ahorita. Bueno, lo viviste con este puente entre la física y las CDPs, ¿no? Las CDPs, la funcional, la teoría de la medida, son las áreas que a mí me apasionan y me gustan más. La topología está ahí, ¿no? También. Por ejemplo, para mí la génesis de muchas cosas es, como te decía, las ecuaciones, tanto ordinarias y parciales, ¿no? Sí. O sea, entender que no se pueden solucionar de forma exacta, no todas, ¿no? Y que tienes que hacer análisis cualitativo, lo que significa es entender la geometría de las soluciones, entender métodos, sí, sobre todo la geometría, la topología de las soluciones, cómo está funcionando,
por un lado con las CDOs y por otro lado con las CDPs, es llegar al análisis numérico, ¿no? De cómo puedo dar un algoritmo, porque ya no puedo solucionar exactamente, pero sí me puedo acercar tanto como yo quiera en una vecindad de la solución, ¿no? Entonces, pues viene el numérico, funcional, espacios de Hilbert, espacios de Banach, todo el mundo de las CDPs. Vimos ahí que también había algo que no vimos en la carrera, pero que también son interesantes, que es la teoría del control, este tipo de cosas, ¿no? Sí, muy, muy interesante. Y bueno, después, por otra parte, las CDOs tienen esta parte de que nacen los sistemas dinámicos. Me parece que los sistemas dinámicos nacen con las CDOs. Las bifurcaciones, las foliaciones y la geometría, y hay mucha geometría para entender ese pedo. También conceptos de topología algebraica para entender el espacio de soluciones de ciertos problemas de DPs. También me parece que conceptos como el género y cosas así vienen dadas a partir de estos problemas. Ya lo que pasa es que ahorita como que se separan, ¿no? Ya tienen vida propia, no necesitan de la motivación para ser interesantes por sí mismos, per se. Y ya uno los estudia de maneras a veces separadas. Y lo padre, creo que coincides conmigo, es cuando estás con alguien que sabe mucho del tema y conoce estos puentes y conoce estas interacciones entre las matemáticas y te puede como llevar de una parte, guiar de una parte a otra, ¿no? Porque cuando uno... Otra cosa que se me hace interesante decir es que para mí las matemáticas son sociales. O sea, no es como que... Yo pienso que alguien que agarra un libro y empieza a leer todo lo de la carrera, pues no sería un buen matemático, para mi perspectiva. No, pues no. Sí necesitas como esa guía, porque como los temas ya son tan desconexos y tan separados, a veces ni siquiera mencionan de dónde vienen. Y sí es importante que una persona con mayor experiencia te guíe y te diga, pues es que esto viene de acá y se conecta con esto. Y como, bueno, ahora, cuando llegaste te enseñé que tenía cursos, ¿no? El de Lara Ortiz, que ahí se menciona la variable compleja, ¿no? En su primera clase, ¿no? Que dice que para estos matemáticos era muy importante justamente por las ecuaciones, ¿no? Entender la variable compleja era algo fundamental para poder como entender las ecuaciones. Y claro que las ecuaciones se querían entender porque se quería modelar pues la naturaleza, entender la naturaleza, hacer una modelación. Después ya se abstrae una teoría y ya tiene vida, como te digo, por sí misma. Y a veces se olvidan de la modelación y nos enfocamos en entender pues, la geometría, las cosas puramente matemáticas de la teoría, ¿no? Es la teoría en sí misma, ¿no? Que eso es lo que hablaba con Luis. Luis me comentaba que las ecuaciones no son como una teoría así como el análisis, ¿no? Así como per se misma, ¿no? O sea, que puede ser totalmente desconectada, ¿no? Así como de espacios métricos, producto interior y ver como los temas así sin... No, necesita de mucho, ¿no? Y las ecuaciones, pues todavía no... O sea, la forma en que las vemos, pues es a través de entender la ecuación, entender el modelo, luego ya subtraer las partes esenciales del modelo y a través de ellas poder entender las cosas y poder hacer teoría, ¿no? Pero siempre viene acompañado de un fenómeno físico, de un fenómeno social, un fenómeno ecológico, económico, biológico, ¿no? biológico. Como lo que platicaba Ramón Plaza de los calamares, ¿no? Y los puentes de axones. Ajá, justamente. Entonces, digo, son enfoques así como bien distintos, ¿no? Y está padre compaginarlos, pero al final, de alguna manera, aunque no queramos, terminamos colisionando. Justamente lo que me contabas de la parte computacional, ¿no? O sea, que ya se va a la geometría también otra vez, o sea, ya regresa otra vez a un problema de hacerlo, ¿no? O sea, de computarlo, ¿no? Que es un problema de modelación. Sí, porque es también necesario, ¿no? O sea, para poder no solamente tener como todo en teoría, sino cómo llevarlo a la práctica, que también decía Ramón, ¿no? Cuando hacían o sea, necesitaban también hacer los cálculos, por ejemplo, lo que él decía para orbitar los satélites, ¿no? Ajá, sí, desde cosas que fenómenos que parecen tan desconexos como el axón de un calamar o la neurona, hasta un satélite, hasta entender la propagación de plagas, ¿no? El COVID, ¿no? Todo la teoría del calor. Pasar a las IAs, que por cierto yo creo que estaría chido hablar un poquito de eso ahorita. Pero bueno, entonces, ¿te gustó el álgebra? Básicamente por las olimpiadas. ¿Te motivan los problemas como de estilo retos? Al parecer te gustan mucho las congruencias, ¿no? Sí, las congruencias. ¿Tú llevaste, de hecho, 2 teorías de números en la carrera? 3. ¿Hay 3? Sí, ya las 2 seriadas son números 1 y números 2, y de ahí un seminario, ok, teoría a decir, algebraica. 2 teorías de números y seminarios acerca con enfoque de teoría de números, ¿no? Sí, de teoría algebraica de números y
combinatoria, un seminario de análisis combinatorio. Sí. Entonces, o sea, me enganchan los problemas de, por ejemplo, este que te digo, lo tengo muy claro cuando nos llevaron a mí y a un compañero a darnos la clase para resolver el problema de las ternas pitagóricas con congruencias. Y en su momento no lo entendía, ¿no? Igual tenía que como 13 años. Sí, como 6, nada, es cierto. No, como 12, 13 años. Sí. No, como 12, 11, 12 años por allá. No, entonces, pues güey, o sea, obviamente te lo explican todo, pero pues, yo en esa época me creía Goku, ¿no? Sí, güey, Goku, sí, güey, pues no era normal, ¿no? Pues yo digo que no era común, no sé si normal es la palabra. Bueno, común, no era común, sí. Entonces, pues me empiezo a meter un poquito a leer sobre esos y encuentro también, por ejemplo, otros problemas que me llamaron ya después, fueron el último teorema de Fermat, Clásico, ¿no? Entre ustedes. Sí. Creo que a todo el mundo que le empieza a entrar por ahí, llega a la parte del último teorema de Fermat. De hecho hay un libro de creo que es de la BBC, no sé, se llama... Sí, el de cómo Andrew Wiles da la demostración. Es muy bonito el libro, ¿no? Sí, no sé si hay un documental también. Basado, sí, justamente. En el libro. Sí. Entonces, sí... entonces eso es lo que me engancha. Ya de ahí a partir de la facultad ya empiezo a buscar esos cursos, güey. Ok, yo creo que vamos a hablar un poquito así de tu inicio en la facultad. Ok, tú, bueno, para la gente que no sabe, Max es de Campeche, sí. Y vino a estudiar la licenciatura en la Ciudad de México, en la UNAM. Se tuvo que retirar separar de su familia, por así decirlo, físicamente, al menos. Sí. Y venirse a vivir aquí a la ciudad. ¿Y cómo fue eso, güey? Pues no sé, no lo sentí tan difícil. Primero que nada no iba a entrar directamente a la universidad. Yo no aplicaba para entrar aquí a la UNAM, sino que mi primera opción era mi idea era irme a Guanajuato, al CIMAT. Entonces aplico para entrar a Guanajuato, presento el primer examen y no sé, éramos como 80 personas, 80 aspirantes. Entonces después de eso pasamos a una segunda etapa donde nos vuelven a aplicar otro examen, y después de o sea, de los 80 redujimos a 30 más o menos, a 25 creo. Entonces no, pues yo bien emocionado porque pues la neta no pensaba pasarlo, ¿no? ¿Cómo que no, Max? No, neta, porque había cosas que decía, a ver, no sé hacer, por ejemplo, calcular raíces, o sea, calcular una raíz cuadrada, no tenía ni idea, güey. Entonces, algo de eso hasta la fecha, ¿no? No, sí, hasta la fecha, ni puta idea. Entonces, pues después de eso, te digo, viene el filtro de 25 personas y creo que ahí fue que presentamos otro examen. O creo que fue, no, del examen que presentamos nos hicieron una entrevista a esas 25 personas. Y entonces en la entrevista era tipo de que te preguntaban este ejercicio, por ejemplo, de los que no resolvías, porque podías dejar espacios en blanco. De los ejercicios que no resolvías, te preguntaban, ¿y qué harías para resolver este problema, no? Y me acuerdo que me preguntaron no recuerdo qué me preguntaron, güey, pero sí me puse muy nervioso ahí. Entonces, igual era la primera vez que estaba en una entrevista, güey. Nunca había tenido una entrevista en mi vida, tenía que 18 años, güey. Entonces, nunca había tenido una entrevista, güey. Entonces, me pongo nervioso en eso, pero después, por ejemplo, me preguntan de un problema en el que creo que era justamente calcular la raíz cuadrada, algo así. Y entonces les empiezo a hablar que intuitivamente hice esto y como que se me ocurrió ahí aproximar esto y ya. Entonces, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues no quedé ahí. Ajá. Pues ya presenté después para entrar a la universidad. Se queda en la ciudad, ¿no? Para entrar a la UNAM. Y ya, y vine no vine aquí, presenté el examen en Mérida, está a 2 horas de Campeche. Sí. En un centro de investigaciones sociales, creo, de ciencias sociales. No sabía que podías aplicar el examen fuera de la ciudad, mira. No, sí.
creo que, o sea, había varias Sedes. o sea, te daba la opción en línea, o sea, cuando te inscribes y todo, cuando haces el okay, registro, okay. Entonces ahí tú escoges dónde te conviene, ¿no? Entonces, pues yo decidí irme a Mérida, que quedaba más rápido, más en corto, y ya, y presento el examen y pues merch, que sí quedo, güey. O sea, porque yo no sabía que era o sea, sí nos daban una guía, porque cuando pagas te dan para presentar el examen te dan una guía y de hecho te dan aparte de darte una guía, te dan un acceso a una plataforma en las que puedes hacer como intentos de exámenes. Entonces, pues ya lo preparo y todo y merch, que se quedo, güey. Entonces digo, bueno, pues, o sea, que en la ciudad, pues voy a aprovecharlo, ¿no? Sí. Entonces ya vengo a entregar los papeles y mis papás, no, ahí no me acompañaron mis papás, me acompañó mi hermano más grande, Evaristo. Entonces él me acompaña y entrego mis papeles, pero en lo que yo entregaba mis papeles en el, ¿cómo se llama? No sé si es el auditorio o el... ¿No había barrera? No, es de la universidad, güey, que está pegado a Avenida del Limán. Se me fue el nombre. Ok, vamos a... Sí, hay una... Sí, ahí todos entregan sus papeles, pero sí no me acuerdo. Sí, un centro de... Bueno, no sé, como para... Es como un centro de convenciones, ¿no? Ajá. Entonces, en lo que yo estaba allá adentro, porque no dejaba pasar a nadie más, mi hermano me esperaba afuera. Pero en eso mi hermano vio que habían dos personas, dos señores ya grandes, preguntando ofreciendo como el servicio de renta, o sea, para rentar cuartos. Okay. Y todo. Y mi hermano fue el que ni los conocía ni nada. Dice que les cayó, o sea, nada más platicó con ellos, les preguntó información. Y ya, y les dijo, pues sí, ahorita que salga mi hermano vamos a ver los departamentos, ¿no? No va. Sí, y así bien confiado. Entonces, saliendo, nos subieron a un coche y yo dije, pues nos va a raptar, ¿no? Esta parte si quieres no la cuento. Es el lado oscuro, sí, ¿no? De la universidad. No es cierto. Pero, no, o sea, súper agradables los señores, pues siguen siendo mis caseros todavía. Y pues nada, y entonces ya me quedé. Justamente en ese departamento, mi hermano le dijo a mis papás, no, pues sí, este es el bueno, ¿no? Y ya eso fue... ¿Esas con roomies o solo? ¿No? ¿Vale? ¿Con roomies o solo? Roomies, güey. Okay. Con roomies. Con gente que no conocía, obviamente. Sí. Entonces, creo que ese día nada más estaba uno de mis primeros roomies, que es Eric. Ese güey, saludos a ese chaquetón. Por ahí debe estar en Jalapa, güey. Jalándosela. Sí, no manches. Entonces, pues ya, o sea, eso fue un mes antes, creo, de entrar a clases, y una semana antes de entrar a la universidad, pues ya vienen mis papás y me dejan. Entonces, pues al principio fue un poco duro, pero ya después lo tenía muy claro porque también mi papá me había platicado su experiencia, porque él también estudió fuera de Campeche, no tan lejos. Él estuvo en Mérida también. Él estuvo en Mérida, pero ya me había platicado, ¿no? Y pues yo ya sabía que venía a hacer cosas pues sí, o sea, hacer lo que me gustaba, ¿no? Que eran las mates. Y como te digo, siempre me lo planteé como un reto. Entonces yo dije, pues vengo a hacer este reto de hacer mates. Sí. Y no lo sentí tan duro al inicio, no lo sentí tan duro, la verdad. A lo mejor había días en los que sí me bajoneaba, que decía, no, pues extraño las comidas con toda mi familia, ¿no? Porque para esto pues sí soy muy unido, ¿no? Como te platicaba ayer. Sí. Muy unido a mis hermanos, a mis papás. Entonces, había momentos en los que sí llegaba a bajonearme, pero no pasaba más, ¿no? Hablaba con ellos, les decía que los extrañaba y seguía con lo que tenía que hacer, ¿no? Pero sí, muy bien. Y la verdad es que la facultad siempre me trató muy bien. O sea, encontré pues, buenas personas, como tú, como Felipe, como otros compas. No, o sea, como mi amiga Maridol, que ahorita anda por allá en Estados Unidos. Saludos a Maridol. Ángel, que también terminó la maestría. Y que lo sigo viendo de vez en cuando. Entonces sí, o sea, me presentó a buenas personas. Buenos guías también. Hugo, güey, no, siempre fue como muy cálido, güey. Siempre fue
buen soporte, fue buen guía. Y pues nada, y pues eso, o sea, eso fue como el trance a entrar a la universidad, ¿no? Ok, bueno, si quieres ya para cerrar, porque el día se hizo lentito, nada más Sí. cuéntanos, ahorita qué haces, ahorita qué estás haciendo, en qué andas, y como tu sentir de eso, de que lo que andas. Bien, pues o sea, como yo creo que hay una cosa importante que no se trata en la facultad, que es como dices, ¿no? O sea, todo lo tienen tan desconexo que cuando te presentan cada tema parece que no están conectados, ¿no? La realidad es otra. O sea, ya lo estás viendo tú, yo lo estoy viendo ahora con cosas con lo que estoy haciendo ahora en la maestría. Ya no me dedico exactamente al álgebra, ya no me dedico a hacer teoría de números tal cual. Sigo, afortunadamente lo puedo rescatar todavía con los cursos que estoy dando con Coti, ¿no? Uh-huh. Que todavía puedo dar algo de álgebra, pero ya no me dedico a ello al 100. Pero ahorita estoy haciendo cuestiones de geometría y se conectan muchas cosas, ¿no? Como te digo, cosas de computación también. No tanto el análisis, porque no se hace un análisis completo tan matemático de los algoritmos que estamos haciendo, sino que es nada más una cuestión de cómo estimar el tiempo que nos toma hacer algo. Donde realmente no metemos tantas variables, ¿no? Metemos nada más, por ejemplo, normalmente se trabaja con un solo parámetro, entonces no hay que hacer, como te digo, un análisis tan profundo, ¿no? Así como en las CDPs que estábamos platicando ayer, Okay. con toda esta cuestión del enfoque, o sea, de los dos enfoques que le daban, ¿no? El principio de Dirichlet y no el principio de Dirichlet, el fundamento físico que se utilizaba, que era el principio de mínima acción. Ajá. Y la formulación del funcional, ¿no? Claro. Entonces, no hay tanto de este estilo, pero la verdad es que yo lo hice porque realmente siempre me ha llamado la atención también la cuestión del cálculo, ¿no? O sea, hacer las cuentas. Lo comentaste al inicio, que te gustaba mucho desde que eras siempre hacer las cuentas. Sí, ayer te platicaba, ¿no? Que me utilizaba en mi casa para hacer las cuentas y cosas de ese estilo. Entonces el rollo del cálculo siempre me ha gustado, ¿no? Sí, siempre te ha apasionado. Sí, entonces ahora que lo estoy haciendo en la maestría, pues sí. Es un poco difícil cambiar el paradigma, ¿no? Porque antes lo veía muy teórico en el álgebra. Porque hay muchas cosas en el álgebra que no sé, o sea, no hay como esa interpretación física, ¿no? O no la conocemos todavía. O no la topaba, ¿no? Del todo. Sí, hay algunas cosas geométricas, por ejemplo, para que se den una idea la banda, lo que te decía, ¿no? Las congruencias, los ZNs, estos anillos, se pueden ver como ciclos. O sea, básicamente lo que hacen es encerrar a todos los enteros en ciclos. Sí, ciclos. Entonces, y los ciclos pues son realmente muy prácticos, ¿no? Nos permite, por ejemplo, medir la hora, nos permite medir los años, ¿no? Porque cada año se cierra 365 días, ¿no? Entonces, pues en cierta manera sí son prácticos, pero vaya, como que estos enfoques no los da la facultad, sí. ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, bueno, a aquellos que les gusten, ¿no? Sí. Y pues nada, o sea, básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Igual en algún momento pienso si se puede, y sí hay, porque sí hay, llevar cuestiones algebraicas a la computación. Pero por ahora me estoy metiendo un poco en la geometría. Ok, pues bueno, Max, muchas gracias por aceptar la invitación. No, ¿de qué? Estuvo buena la plática, nos hacemos una segunda parte, yo creo, después, ¿va? Sí. Sale. Vale, pues gracias gente a la que nos vio y todo eso, y nos vemos otro día.